Atención, atención amigos. Es jueves 4 de diciembre, y la verdad es que últimamente no hay día en el que no estemos levantando la voz, denunciando sin descanso los desmanes, las auténticas aberraciones que se están gestando y emitiendo en nuestra televisión, en la pública, esa televisión española que pagamos todos. Y lo que os traigo hoy, mirad, es de traca, es uno más de esos escándalos que nos revientan por dentro, porque no sé vosotros, pero a mí me hierve la sangre pensar que nos estén sangrando a impuestos para luego financiar espectáculos que, de verdad, rozan el surrealismo y el más absoluto despropósito. Hoy, la olla a presión ha explotado, y el epicentro de este terremoto tiene un nombre que resuena con una fuerza demoledora: Chayo Moedano. Sí, Chayo ha reventado, ha estallado, y su furia, totalmente justificada, se ha dirigido con una precisión quirúrgica a dos figuras que hasta hace poco se creían intocables, dos pilares de esa televisión de cartón piedra que tanto daño ha hecho. Estamos hablando, por supuesto, de Carlota Corredera y María Patiño, las mismas que, con su prepotencia, intentaron silenciar, ningunear y, directamente, aplastar a quien hoy la justicia le está dando un abazoque increíble. No es solo un ataque, amigos, es una declaración de guerra abierta, y la verdad es que hay mucho que desgranar aquí. Antes de que sigamos destapando más capas de esta cebolla putrefacta, os pido de corazón que me dejéis en los comentarios desde donde nos estáis acompañando en este viaje hacia la verdad qué os parece todo esto que os vengo a contar. Quiero leeros, quiero saber vuestras impresiones, porque vuestra voz, la nuestra, es la única que importa en este circo mediático que ha manipulado a diestro y siniestro. Vuestros mensajes son nuestro combustible, la prueba irrefutable de que la gente de verdad, está harta de tantas mentiras y tanta impunidad en las pantallas de este país. Chayo Moedano, la hija de Rosa Benito, ha celebrado públicamente, y con qué razón, la victoria judicial de Rocío Flores. Esta sentencia, atención, no es una victoria menor. Es un auténtico misil teledirigido que ha impactado de lleno en el corazón de esa factoría del fango que es la fábrica de la tele. Estamos hablando de los mismísimos productores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables directos de aquel esperpéntico documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, que tantísimo daño hizo a una menor de edad. La sentencia, un documento demoledor, reconoce de forma inequívoca que se extralimitaron de manera flagrante, compartiendo con toda la audiencia nacional información personal, íntima, de Rocío Flores cuando, insisto, era todavía una menor de edad. Esto no es un simple error, esto es una barbaridad, una violación de la intimidad y la dignidad que ahora la justicia condena sin miramientos. Por ello, los fundadores de lo que hoy es la OSA Producciones han sido sentenciados a 2 años de inhabilitación profesional y, ojo al dato, 200.000 euros de indemnización. Una cifra que, aunque importante, jamás podrá compensar el dolor y el escarnio público al que sometieron a una joven. Chayo Moedano, con una valentía que honra, no solo ha aplaudido esta decisión judicial con una fuerza tremenda, sino que ha aprovechado la ocasión para arremeter, sin piedad ni freno alguno, contra Carlota Corredera y María Patiño. Estas dos, recordémoslo, fueron de las periodistas que con más fervor, con más saña, apoyaron a ciegas aquel proyecto documental, y con él a Rocío Carrasco, sin importarles las consecuencias ni el daño que estaban perpetrando. Su apoyo incondicional a una narrativa unidireccional las ha convertido ahora en blanco de la ira popular y, por supuesto, de la justicia moral que el público está dictando. Y es que la hemeroteca, esa memoria implacable, está haciendo su trabajo, desenterrando imágenes y palabras que hoy, a la luz de esta sentencia, adquieren un matiz verdaderamente cruel y patético. Chayo Moedano se ha hecho eco, con toda la intención, de una publicación del youtuber Javi Oliveira, un auténtico rescatador de verdades incómodas. En ese vídeo se rescata un mensaje que nosotros ya vimos hace tiempo y que nos dejó helados, un mensaje de Carlota Corredera dirigido a Rocío Flores en plena tormenta documental. Esas imágenes, os lo juro, tienen un envejecimiento tan pero tan horrible que duelen solo de verlas. Carlota, con un tono de superioridad que hoy nos hace vomitar, le decía a Rocío Flores: «Denunciaste a esta productora que es la misma que la del lado Cuserie y Dan Archivado. María Patiño tiene credibilidad y es presentadora de la cadena donde trabajas. Ubícate». Aquellas palabras, cargadas de desprecio y de una arrogancia inaudita, pretendían dejar a Rocío Flores como una ilusa, una mentirosa, una persona sin peso ni voz en la gran maquinaria televisiva. Pero,
¿Sabéis qué? El tiempo, ese gran juez, ha puesto a cada uno en su sitio. Y es que lo dijimos ya el otro día, la que estaba verdaderamente desubicada, perdida en su propio ego y en la burbuja de poder que la rodeaba, era Carlota Corredera. Resulta que Rocío Flores estaba mucho más ubicada de lo que ella se pensaba, mucho más consciente de la verdad, y el tiempo, amigas y amigos, le ha dado completa y absolutamente la razón en toda esta historia. María Patiño, que se decía con credibilidad, hoy la ha perdido, se la ha comido la tierra, y esa denuncia que Carlota afirmaba archivada, pues al final, mirad, fue admitida a trámite y ha terminado en esa condena rotunda a Óscar Cornejo y Adrián Madrid. La justicia, aunque lenta, al final llega. Y claro, ante semejante debacle, Chayo Moedano no se ha podido contener y ha opinado, vaya si ha opinado. Sus palabras, directas y sin filtro, han sido, lo comparto, ahí se ve lo HDP y mala que es, refiriéndose, por si quedaba alguna duda, a Carlota Corredera. Continuaba diciendo con una indignación que se palpaba, metiéndose con chavalas que pueden ser sus nietas e intentando destrozar siempre a mujeres para defender lo que para ella es lo absoluto. Pues a la mierda Pati y para Patiño, ridículas, falsas feministas y falsas periodistas. A ver, mirad, sobre el uso de la expresión HDP, yo siempre lo diré, y más en el caso de estas personas, no hay necesidad de insultar a nadie, y menos a esta gente. Es que fijaros, tienen argumentos de sobra para desacreditarles. No hay necesidad de utilizar este tipo de expresiones, aunque se entienda la frustración. Dicho esto, también puedo entender, y con creces, el grandísimo enfado que puede tener Rosario Moedano. Sabéis que ella fue una de las personas que más ha sufrido, directamente, de lleno, todo este tema de la Operación Deluxe, un auténtico acoso y derribo mediático. Pero en lo demás, en el fondo de sus palabras, mirad, completamente de acuerdo con ella. Son sin ninguna duda falsas feministas, porque no defienden a todas las mujeres, no señor. De hecho, solo defienden a unas pocas, a las que les interesa, a las que les encajan en su discurso prefabricado y en sus narrativas vendidas. Y también, por supuesto, son falsas periodistas, porque su trabajo no responde, ni por asomo, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la información imparcial. No, todo lo contrario. Su trabajo se ha basado más bien en el encubrimiento de la mentira, en la manipulación descarada y en la construcción de realidades paralelas para su propio beneficio y el de sus amos. Para que no os perdáis absolutamente nada de este tsunami de la verdad, aseguraos de suscribiros ahora mismo al canal, Teras de Salseo, y activad esa campanita. Es vital que estemos todos juntos en esto, desenmascarando a quienes se han lucrado del dolor ajeno y la desinformación. Vuestro apoyo es la única manera de que estas voces críticas, estas voces que realmente buscan la verdad, sigan existiendo y creciendo. No podemos permitir que silencien a quienes se atreven a señalar las vergüenzas de un sistema mediático podrido. En otro post, Chayo Moedano hace una referencia desgarradora a todo el odio, a todo el linchamiento público que ha recibido Rocío Flores en los últimos 3 años. Hablamos de un odio visceral, propagado tanto a través de las redes sociales, un vertedero de toxicidad, como desde los propios platós de televisión de Fuencarral, esos mismos donde se cocinaban las infamias. Ahora la docuserie que tanto daño hizo, aquel producto de la factoría del terror, desaparece de las plataformas, pero, ¿sabéis qué? Eso no borra el dolor, no borra las cicatrices. Y Chayo lo señala con una punzante certeza. Hay que en sí ves señalando de maltrato violencia vicaria a quien en realidad es que lo está recibiendo, como es el caso de Rocío Flores, que bastante bien lo lleva para todo lo que le ha tocado vivir. Es una realidad, amigos, que mientras se predicaba un feminismo de salón, se estaba ejerciendo una violencia brutal, psicológica y mediática, contra una joven que apenas podía defenderse. Es una hipocresía que clama al cielo, y que hoy, a la luz de los hechos, resulta insostenible. Las palabras de Chayo no están solas. Cuentan con el apoyo incondicional y rotundo de su madre, la gran Rosa Benito, una mujer que ha vivido en primera persona las garras de este entramado mediático. Rosa ha desvelado, además, nuevos datos sobre la Operación Deluxe, ese caso en el que su hija, Chayo, está personada y que es un pozo de vergüenza para muchos. Decía Rosa con la sabiduría que le da la experiencia. Me pregunto por qué, si tienen tanta verdad, no recogen las citaciones que les llegan, no son tan valientes. Una pregunta retórica que, sin duda, apunta directo al corazón del miedo y la cobardía.
Efectivamente, como ya sabéis, Antonio David Flores desveló en su momento que Carlota Corredera, la misma que iba de valiente y justiciera, no quería recoger la citación judicial que tenía por el asunto de la macrodemanda. ¿Dónde quedó aquella Carlota Corredera que en el año 2021 se ponía tan brava diciendo que venga, que denuncien, que sí, que se va a reabrir la causa? Pues bueno, como bien dice la frase popular, perro ladrador, poco mordedor. Su valentía era de boquilla, pura fachada para las cámaras. Y lo que de verdad tiene que salir, es el caso de la Operación Deluxe. La justicia ya tiene que hacerle una limpieza, un barrido total, porque hay mucha verdad escondida bajo la alfombra de Telecinco. Esto es lo que ha dicho Rosa Benito, y no podemos estar más de acuerdo. La impunidad no puede ser la norma en un país que se precie de ser democrático y justo, y estas tramas deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Gloria Camila, por su parte, también ha comentado el post de su prima Chayo, con una contundencia que deja bien claro el sentir de la familia. Ha dicho: parece que los desubicados eran ellos, el equipo de Sálvame, y todavía queda. Y tanto que queda. Lo venimos diciendo desde que saliera esa sentencia, que ya es por sí misma una grandísima victoria para Rocío Flores y para toda la lucha que han representado. Pero esto, amigos, no ha hecho más que empezar. Este es solo el primer asalto de una batalla mucho más grande. El castillo de naipes que construyeron con mentiras y manipulación está cayendo, carta a carta, y la verdad, aunque lenta, está emergiendo con una fuerza imparable. La victoria de Rocío Flores es un faro de esperanza para todos aquellos que han sido víctimas de la televisión del escarnio y la calumnia. Es un recordatorio de que, por mucho poder que se tenga, la justicia, al final, puede prevalecer y desenmascarar a los verdaderos villanos de esta historia. Estamos presenciando el principio del fin de una era de impunidad mediática donde algunos se creían por encima del bien y del mal. Y nosotros, aquí en Teras de Salseo, seguiremos al pie del cañón, informando, denunciando y dando voz a quienes han sido silenciados. Esto es solo el comienzo de un ajuste de cuentas necesario, un terremoto que sacudirá los cimientos de la televisión y de una parte de la sociedad que se ha negado a ver la verdad. Amigos, el terremoto que ha provocado Chayo Moedano con sus declaraciones no ha hecho más que remover el avispero, pero mientras la justicia empieza, por fin, a poner a cada uno en su sitio con la victoria de Rocío Flores, un nuevo escándalo, de una magnitud tremenda, ha estallado. Y mirad, es aún más indignante, si cabe, porque nos toca directamente el bolsillo a todos los españoles. Hoy vamos a hablar del despropósito, de la vergüenza ajena, de lo que está ocurriendo en Televisión Española, la cadena pública, con Rocío Carrasco como protagonista. Fijaos bien, porque la historia es alucinante y demuestra, una vez más, cómo se utiliza nuestro dinero. Mientras la justicia empieza a pasar factura a los responsables de tanto daño, Rocío Carrasco sigue su vida laboral, supuestamente más blanca, en Televisión Española. Dicen que intentan blanquear su imagen, que pretenden hacerla olvidar su turbulento pasado en Mediaset, pero la realidad, amigos míos, es mucho más obstinada y tozuda que cualquier campaña de marketing. Y lo que ha pasado en un programa financiado por todos nosotros es de una vergüenza supina, una burla descarada a la ciudadanía que no podemos ni debemos tolerar bajo ningún concepto. El pasado miércoles la vida televisiva siguió su curso en la 1. Se emitió una nueva entrega de Hasta el fin del mundo, ese programa amable, entre comillas, en el que participa la hija de Rocío Jurado. En su penúltimo episodio, la vimos llegar a una estación de autobuses en Perú, junto a su compañera de concurso, Anabel Dueñas. Lo que a priori parecía una situación normal, una escena cotidiana de viaje, de pronto se tornó completamente surrealista, de esas que te dejan sin palabras, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, os lo juro. Carrasco, con total desparpajo y naturalidad, preguntó el precio de los billetes, mientras Anabel Dueñas, con esa picardía que la caracteriza y que ya conocemos, intentaba sin éxito conseguir una rebajita, una limosna, por ser su cumpleaños. Pero el trabajador de la estación, amigos, las frenó en seco, las dejó en la lona, fuera de combate, con una advertencia que resonó en el ambiente. No podían subir al autobús si habían consumido alcohol. Una frase que, de repente, cambió por completo la dinámica del momento, dejando a todos estupefactos. Anabel Dueñas se reía, incrédula, preguntando si el hombre se creía que estaba borracha, una reacción que denotaba sorpresa y un cierto aire de incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero Rocío, con un semblante más serio,
Preguntó directamente si lo decía por ella, si la acusación iba dirigida a su persona. Y la respuesta del empleado, amigos, fue directa, sin rodeos, apuntando con el dedo, sin titubear. «La he visto un poquito mal, se nota un poquito», dijo señalando directamente a la hija de Rocío Jurado. Tremendo, absolutamente tremendo lo que se atrevió a decir en directo. Y aquí es donde entran las imágenes, esas que no mienten y que hemos podido ver, las de ese momento tan surrealista protagonizado por Rocito, acusada en Perú de ir en dudosas condiciones. A ver, he de decir, y esto es muy importante para que nadie malinterprete, que yo no sé si esto será cierto del todo, si a lo mejor en Perú han visto algo que aquí en España, con los estándares de emisión, no habrían notado. O si simplemente, y no lo descarto en absoluto, esto estaba preparado por el programa. Porque al final, de algún modo, tienen que generar contenido, tienen que crear momentos televisivos que enganchen. Y ya me diréis qué contenido impactante te pueden dar Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en un programa de viajes si no es algo así de rocambolesco, algo que rompa la monotonía. Es un guión tan forzado que casi se puede palpar la desesperación por la audiencia, por lograr un mínimo de impacto en la parrilla de televisión española. Pero lo que se llega a ver y a escuchar en el vídeo, y esto es innegable, es que Rocío Carrasco, tras la prueba, dio negativo en esa alcoholemia improvisada. ¡Sorpresa! Para los más malpensados, ella dice además que es abstemia, que no prueba una gota de alcohol ni el vino de la misa. ¿Os acordáis, verdad? De aquel día que salieron aquellas imágenes haciendo la conga, desinhibida, con los colaboradores de Sálvame, con una energía desbordante. Bueno, pues ella afirmó en su momento que ese día también estaba bien, que tampoco había bebido ni una sola gota de alcohol. ¿Creíble? Que cada uno juzgue lo que quiera, pero la sensación de bochorno, de circo mediático, fue innegable y palpable para todos. Lo cierto, y esto es lo más grave de todo, es que este bochornoso espectáculo, este intento desesperado y claramente fallido por generar un momento televisivo impactante, tampoco sirvió de mucho. Porque se dice, y los datos no mienten, son fríos y demoledores, que a pesar del momentazo de la supuesta borrachera, hasta el fin del mundo perdió audiencia. Anotó un triste 12,7% de share y 809.000 espectadores, unas cifras que no justifican ni de lejos el gasto. Son sus datos más bajos desde que comenzó esta aventura en la 1 de Televisión Española. O sea, el programa ha ido de más a menos, en picado, en caída libre, y no hay quien lo levante del abismo. Esto es precisamente lo que nos cabrea, de verdad, lo que nos llena de una indignación profunda. ¿Estamos pagando con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con el esfuerzo de todos, para financiar estos fracasos televisivos? ¿Para mantener un programa que sirve de blanqueo a una persona y que, además, ni siquiera logra enganchar a la audiencia, que cada vez menos gente quiere ver? Es una auténtica vergüenza, un insulto a todos los contribuyentes. Queremos una televisión pública de calidad, que informe con rigor, que eduque, que entretenga de verdad, no que se convierta en el cortijo de unos pocos, un lugar para lavar imágenes a costa de nuestro bolsillo, sin ningún tipo de pudor. Y mientras tanto, no creáis que en la otra cadena, en la archienemiga, en Telecinco, les va mucho mejor. También os digo, para que no os llevéis a engaño, que se puede estar todavía peor, mucho peor, porque ayer tremendo batacazo se pegaron también. Un especial protagonizado por Santiago Acosta, centrado en los Borbones, El precio de la corona, volvió con un catastrófico 8,9% de share en Telecinco. Si le va a andar la cabeza. La audiencia les está dando la espalda, amigos. Están hartos de la misma cantinela, de las mismas mentiras, de la misma gente, de las mismas caras, de las mismas historias repetitivas. Poco más que decirles, Telecinco, pónganse las pilas de una vez. ¿Para cuándo lo prometido? ¿Para cuándo esa supuesta regeneración, esa nueva etapa que prometieron? Al margen de que tengamos o no la docuserie, de este tema ya hemos hablado ayer y antes de ayer, y sabemos que, como pronto, no será hasta que esas sentencias a favor de Rocío Flores terminen siendo firmes, selladas y sin posibilidad de recurso. Por lo tanto, pónganse las pilas y a ver para cuándo, ¿eh? Para cuándo lo que tanto se dijo en su momento. Que por fin se iba a hablar, pero hablar de verdad, sin censuras, sin líneas rojas, sobre qué pasó realmente con Rocío Carrasco y sus hijos. Queremos saber, la gente quiere saber, ¿qué papel jugó Antonio David Flores en toda esa historia, de principio a fin? ¿Qué pasó realmente, detrás de las cámaras, fuera de los platós? Y todo lo que ya sabéis, todo ese entramado que ha sido silenciado durante años. A ver para cuándo reparan, de verdad, con hechos, no con palabras vacías, todo el daño incalculable que causaron en su momento a tantas personas.
porque ya estáis viendo que, mientras tanto, están condenados a seguir con esa caída en picado, en una espiral autodestructiva. No les funciona absolutamente nada, ninguna de sus estrategias, ninguno de sus programas. Han sembrado vientos de mentiras y ahora, ineludiblemente, recogen tempestades de fracaso. La audiencia, por fin, tiene memoria y exige verdad, no más espectáculos baratos, no más farsa. Volviendo a la familia, esa misma que ha sufrido lo indecible, que ha aguantado años de linchamiento público y que ahora ve cómo la justicia les empieza a dar la razón. La madre de Rocío Flores, Rosa Benito, sigue en la lucha, con la misma fuerza que siempre. Y las palabras que os comentaba en el capítulo anterior son el claro ejemplo de que la rabia, la indignación y el deseo de verdad y de reparación no se apagan con el tiempo. Quieren respuestas, quieren justicia, quieren que se limpie el nombre de los suyos y no van a parar hasta que la obtengan. Y no es solo por ellos, amigos, es por todos los que han sido manipulados y engañados por esta maquinaria mediática infame. La victoria de Rocío Flores no es un punto y final, no es el cierre definitivo de una historia. Es un punto y seguido, un nuevo capítulo que se abre. Es el comienzo de una reparación, de un resurgir, y la prueba palpable, la prueba irrefutable, de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla bajo 7 llaves, por mucho que intenten sepultarla, siempre encuentra el camino para salir a la luz. El equipo de Sálvame, como decía Gloria Camila, esos que se creían dueños de la verdad absoluta y de la moral, eran los verdaderos desubicados, los que estaban perdidos en su propia soberbia, y ahora se enfrentan a las consecuencias de sus actos, a un karma que les está devolviendo lo sembrado. La justicia, a veces lenta, sí, pero imparable. Estamos presenciando el principio del fin de una era de impunidad mediática donde algunos se creían por encima del bien y del mal, intocables, omnipotentes. Y nosotros, aquí en Teras de Salseo, seguiremos al pie del cañón, informando, denunciando y dando voz a quienes han sido silenciados, a quienes se les ha negado el derecho a defenderse. Esto es solo el comienzo de un ajuste de cuentas necesario, un terremoto que sacudirá los cimientos de la televisión y de una parte de la sociedad que, por fin, se ha negado a seguir creyendo en la farsa. No podemos permitir que esto se olvide, ni que se repita. Es hora de la verdad. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado hoy con la rabia contenida, pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos callados ni un minuto más. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones, vuestros desahogos, vuestras verdades, en la caja de comentarios, que es nuestro espacio de libertad. Dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo, si sentís esta indignación tan profunda como la mía, si compartís esta lucha incansable por la verdad. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros ahora mismo a Teras de Salseo y no os olvidéis, por nada del mundo, de activar esa campanita. Es crucial para seguir destapando todo lo que nos ocultan para que la verdad siga resonando. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional y por vuestro tiempo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hurgando sin piedad en la herida, hasta que la verdad, la única y absoluta verdad, salga a la luz de una vez por todas. La lucha